Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Y hoy día vamos a hablar de un tema que me han comentado muchos comentarios, de hecho, en las redes sociales sobre, oye, ¿qué pasa con la AFP? ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? Bueno, decidí que qué mejor que invitar a la presidenta de las AFP. Así lo voy a presentar. Paulina Yasigui, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo te había seguido en las redes sociales, en los podcasts, así que una emoción estar acá. Yo te descubrí por Twitter. En Twitter me incursioné en esa red social. Dije, ¿sabéis qué? Tengo que quitarme el miedo de que hay muchos haters. Vamos a meter, ¿no? Y cuando te vi dije, esta sí que es valiente. Acá sí que debe haber golpe fuerte, sí. Pero te vi ahí respondiendo siempre. Sí. Entonces, para mí fue súper, oye, esta es la persona que quiero tener en el podcast. Cuéntanos un poquito, antes de irnos al mundo de la AFP y entender más en profundidad esto, ¿quién es Paulina? ¿Cómo llegaste a ese mundo? Para que te conozcan también aquí. A ver, yo soy economista. He trabajado entre inversiones y macroeconomía, mundo privado, mundo público. En esto ya más de 20 años de carrera. Tengo 3 hijos. ¿Ya? Que ocupan mi día. Tengo 4 postizos porque además mi marido tiene 4 hijos, así que juntamos una familia grande. Ah, ¿los tuyos y los míos? ¿Y los nuestros? No hay. Ya, los tuyos y los míos. No, la salud no dio. Yeah. Pero juntamos una familia grande, así que cuando no estoy en la asociación de AFP trabajando, estoy en función de los niños. Perfecto. Y eso es el equilibrio que todas las madres de este país intentan hacer todos los días. Es un temazo. Y aparte llegaste a una pega que me imagino igual es demandante de tiempo. Es demandante tiempo y de foco y de energía. Tú estabas diciendo lo de Twitter. Claro, yo me despierto un sábado en la mañana y trato de desconectarme, por supuesto, en el fondo de estar con la familia, pero cuando veo, no sé, de repente 15 preguntas distintas en Twitter, no puedo dejarlas para el lunes. Entonces es como exigente de energía, pero tengo tantas ganas de que esto, de seguir difundiendo lo que es emocionante, apasionante y uno no para. Mira, qué bacán. Bueno, y de repente estás en tu carrera y te dicen, oye, ¿cómo fue la postulación a este tema? Que me gustaría saber cómo se llega a ser la historia completa, sin tapujos, sin tapujos. Eso, papá. No, yo a ver, trabajé en Chile, después me fui a vivir a Estados Unidos, volví y trabajé mucho tiempo en Credit Corp Capital, que partió como IM Trust. Sí, partió como IM Trust, lo compraron desde Perú. Sí. Estuve 7 años y me fui a trabajar con una familia, un family office, por 4 años ahí en plena pandemia, para dedicarle más tiempo a mis niños y al mismo tiempo tener un trabajo desafiante. Y ese trabajo me lo daba familia maravillosa que me acogió a trabajar con ellos y aprendí un montón de otras cosas, por ejemplo el mercado inmobiliario, cosas que no sabían. Sí, me imagino que el family office quería resguardar patrimonio. Claro, y tienen es muy distinto a trabajar, no sé, en un fondo de inversión o... ves otras cosas y las ves más in situ, o sea, tú te metes a analizar la compañía, ves si haces inversión de impacto, etcétera. Entonces había inversión en viviendas sociales, habían hartas cosas. Mira, qué interesante. Y ahí eso me permitió estar más flexible, más tiempo con mis niños, y el 2021 me fui al Banco Central, ¿ya? Era como mi trabajo soñado. Mira, el Banco Central. Al Banco Central postulé, yo creo que he estado 1 año estudiando para esa postulación. No quedé por chiripa, o sea, uno postula en el Banco Central y tiene como exámenes casi. Y me preparé mucho, pero me pasó que, claro, es el trabajo soñado, pero no llegó a tiempo con mi vida personal. O sea, la verdad es que es súper exigente y yo considero que mis niños todavía son chicos y me necesitan. Ya, o sea, tú dijiste, me encanta mucho, pero tendría que estar casi que soltera para estar aquí metiendo la firma. Claro, exigía demasiada presencia, más que el año pasado fue un año muy complicado para el mercado financiero. No es que este año no lo haya sido, digamos, pero el año pasado yo creo que fue más. Y fue muy demandante y yo me sentí muy exigida y la verdad es que había que tomar una decisión de esas difíciles en la vida, pero hay que tomarla con la madurez que requiere. Y me acuerdo de la cara de mis niños cuando llegué a la casa y me dicen, ¿por qué estás tan temprano en la casa? No, es que renuncié. Era como algo nuevo, así como mamá temprano. Y sonrieron. Y entonces ellos sabían el dolor que significaba para mí, pero ellos necesitaban la mamá más presente. Esa es la realidad. Qué fuerte eso para las que están escuchando, son mujeres, mamás o padres también. Y tirarse a la piscina, porque en mi vida laboral yo había tenido tiempos de decisiones laborales, pero nunca de decisiones laborales sin trabajo. Nunca había renunciado a un trabajo, había renunciado, era por cambiarme a otro o a estudiar. No, pero como aquí sin plan rojo en blanco. Mira. No, eso
uno con los años no solamente tiene canas, tiene valentía. Yo creo que la experiencia te da mucha valentía y además una red de apoyo de mucho cariño. Y Ahí aprovecho de meter un tema de finanzas personales. ¿Tenías ahorros? Porque te acuerdas cuando uno toma... Sí. Yo siempre le digo a las personas, y hoy día estoy muy de moda la palabra ahorro, o más que de moda, lo aprendí hace poco, entonces lo tengo muy presente, que ahorro, el origen de la palabra ahorro viene de ur, que significa libertad. Porque antes los esclavos compraban su libertad con ahorro, entonces a mí me gusta mucho, me encuentro muy bonito, porque el ahorro te da libertad. Entonces a mí, por ejemplo, yo cuando renuncié en parte porque tenía prácticamente 5 años de mi estilo de vida ahorrados, y eso a mí me permitía, pucha, renuncio, me voy a emprender, en el peor de los casos vuelvo, pero puedo tomarme un tiempo porque soy libre gracias a los ahorros. ¿En tu caso pasó también? ¿Tenías ahorros que te acompañaran? Mira, esa libertad, tú mencionaste a las mujeres que nos están escuchando, esa libertad súper importante, por ejemplo, sobre todo, no sé, uno ve mujeres que lo están pasando, por ejemplo, mal en su matrimonio. Porque tengan hijos o no, muchas dependen del sueldo del marido, los hombres ganan más en este país, entonces te da libertad en muchos sentidos. Mira. Y la deuda te da muchas ataduras. Sí, porque... son muy contrastantes las dos. Yo tengo una persona en mi equipo que no voy a revelar su nombre, pero que es cubano. Y sus ahorros le ganaron su libertad también. Entonces yo creo que el ahorro, como tú dices, me dio la libertad y la tranquilidad de tomar la decisión en ese minuto. Ahora, nadie quiere gastar sus ahorros. Obvio, entonces, sí. Mi plan era renunciar y estar ese verano con mis niños y buscar trabajo con calma. Y claro, empecé a buscar oportunidades. Te da angustia, claramente pasé por un periodo de angustia, después de estar arriba de la pelota trabajando todos los días intenso, de repente tengo tiempo libre, pero habían temas personales familiares que me tocó atender, que creo que el universo tiene sincronías maravillosas. Así que bueno, lo aproveché el tiempo y efectivamente había un headhunter que estaba buscando posiciones, o sea, digamos, personas para postular a esta posición. Mira. Y me llama un día porque yo había dicho, oye, ahora sí estoy buscando pega. Yo no iba a buscar trabajo desde el Banco Central, había mucho conflicto de interés, así que salí, busqué y me dice, ya, te tengo algo, pero te voy a contar lo que es la próxima semana. Chuta, y tú así como, qué curiosidad, dije yo. Y se acercaba la Navidad. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué cosa será? Pero así funcionan estas cosas, que no siempre tenéis toda la información y bueno, me cuenta lo que es. Y le digo, estáis loca. Esa fue tu primera impresión. Muchas gracias. No, claro, le dije, estáis loca. No, pero a ver, pero conversémoslo. Es que él le decía, no, pero es que yo me acabo de salir del Banco Central para tener más o menos un equilibrio o las riendas de mi vida. No puedo volver a meter una vorágine como esta en la mitad de una reforma. Pienso que esto fue más o menos un mes y medio o un mes después de que se anuncia la reforma. Cáchate. Entonces, liderar un gremio fuerte. Claro, liderar un gremio que te dicen que ese gremio o ese, digamos, grupo de empresas va a desaparecer, te van a eliminar y que lo diga tu presidente es difícil. Pero por lo mismo, dije, yo siempre he creído en la capitalización individual, creo en el ahorro, creo que un sistema de pensiones tiene que tener todos los pilares, no podemos pensar que uno va a solucionarlo todo, vamos a trabajar por esto. Así que aquí estoy. Buena. Y ahora vamos a las preguntas, porque creo que todos van a estar concordando conmigo de que hablan un poquito, ¿qué es la AFP? ¿Qué es este sistema de pensiones? ¿Cómo funciona? Como para que uno diga, porque típico, oye, no cacho nada, que me sacan plata. Me sacan plata, sí. ¿Ah? Y no sé si le invierten bien o cacho nada. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Sí, si me alargo o me quiero interrumpe. Perfecto. A mí me gusta ir para atrás. Porque muchos decimos, oye, hablemos de pensiones, entonces todo el mundo dice, hablemos de la AFP. O hay una reforma de AFPs. No. Las pensiones y las AFPs no son lo mismo. Aunque el nombre se llama Administradora de Fondos de Pensiones. Porque las AFPs son una parte de... el sistema de pensiones es mucho más complejo. Hay actores distintos. Está la Superintendencia de Pensiones, está el IPS, están las comisiones médicas, está la CMF, por ejemplo, en el tema de la mortalidad. Están tantos entes que ahora ya no, la comisión de usuarios. Hay muchas entidades y las AFP son 7. Nosotros en la asociación yo represento a 6, hay una que no está, son 7 AFP y claro, antes eran más, después se redujo, después entró Modelo, después entró FP1, van fusionándose, creciendo, achicándose. Hay competencia entre estas 7 AFP, pero son un actor más. El sistema es más complejo porque además tiene estos pilares distintos. El pilar solidario, el primer pilar es la base y la PGU. El segundo pilar es el obligatorio, que probablemente si no fuera obligatorio
prácticamente no mucha No, gente mucha ahorraría. gente no ahorra. O se los comería en cualquier Es momento. difícil, pero que te decía, y cuando tú ahorras no los querés usar, después lo usás, es un tema el ahorro. Y después está el ahorro voluntario, para las personas que ya generan El APB. el APB. Sí, a mí me encanta el APB. Es que me gusta porque tiene beneficios que nadie entiende. Tiene pero beneficios también te voy a y preguntar se de eso asocia después. con los mayores ingresos, pero hay que programarse, No, si uno hay puede que partir de a poco. planificarse y también todo cuenta. Cuando me dicen, pucha, es que yo no podría hacer más de un cierto monto, dale. No, una de mis mejores amigas, también influencer, partió con 13 lucas. Ese fue su primer ahorro. Después 50 y después fue creciendo con el tiempo, pero 13 luquitas. Eso fue, pero fue el hecho de empezar a ahorrar. Y empiezas a motivarte cuando ves que el pozo crece. Sí, po. Y bueno, lo que pasa es que el ahorro para la pensión, el APB tú lo puedes sacar antes, pero claramente hay que pagar impuestos. O sea, la idea es que quede para la pensión, o sea, que sea previsional. Pero hay distintos tipos de ahorro que también son súper importantes y los puedes usar para pagar los estudios de tus hijos, puede ser para irte a la casa soñada. O sea, el ahorro tiene muchos beneficios. Este es un tipo de ahorro más. Lo que pasa es que es tan de largo plazo que hay que obligarlo. Porque si no, pensar en, no sé, por los 28 años de tú mismo, de mi yo futuro, a los 68. Es muy difícil pensar en uno mismo futuro. Es como que uno, no, pues que el presente, hay que vivir. Y después, ¿cuántas personas quieren vivir el presente y después dependen de otros? Porque no se cuidaron ellos mismos. Claro, piensa, no sé, viéndonos a un tema relacionado, que no es lo mismo, pero resolución de año nuevo. ¿Cuántas resoluciones de año nuevo existen que después no se cumplen o que no pasan más allá del año que viene? Sí, este año voy a... empiezo, el lunes empiezo la dieta. Claro. Yo empecé el domingo pasado y voy 3 kilos. Muy bien. Estoy así, Es pero... como el ahorro, te va dando fruto y te motiva ahí. De hecho, hoy día me vi, es que soy muy bonito, pero después de contar la historia esa, me pasaron un montón de cosas. La semana pasada se murió un amigo mío personal, muy cercano. 2 juntas con los amigos para honrarlo y celebrar también nuevamente entre nosotros, qué sé yo. Me aguanté todo. Y un bautizo, me aguanté todo. Entonces dije, ya, me la estoy pudiendo. Entonces vamos, Cuesta. pues ya logré resolver mis finanzas personales, ahora vamos por el peso. ¿Sabías que el APB es uno de los mejores instrumentos que existen para tu jubilación? Es extraordinario y estoy muy contento que a partir de ahora AFP Habitat sea parte de Peras y Finanzas. Nos ayuda a que tengas educación gratuita, de calidad y te quiero contar un detalle. El mundo de los APB tiene beneficios estatales extraordinarios. El primero es, si tú estás en el régimen A, te regalan un 15% de lo que tú aportas anualmente con un tope de 6 UTM, más o menos 380.000 pesos aprox. Y en el régimen B puedes reducir hasta 600 UFs de tu base imponible del impuesto global complementario según lo que tú aportes en el APB régimen B. Extraordinario. Recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre para que se haga efectivo el beneficio cuando tú aportas. Así que muchas gracias a AFP Habitat. Llevan más de 40 años haciendo crecer los ahorros de nosotros. Pues hay que es lo mismo, Es que porque todo al lo mismo, final es la motivación, la gratificación instantánea, la de ahora, que vale mucho porque estoy viviendo el presente, Sí. ya concho, versus la gratificación futura. Entonces, cuando uno piensa en el yo futuro, es como si fuera un ser ajeno a ti. Y eres tú mismo. Es cosa de ir a mirar para atrás y decir, mira, yo estuve, no sé, en el colegio hace unos pocos años o hace muchos años, dependiendo. El mes pasado hice tal cosa. Como que el pasado se nos hace mucho más cercano porque ya lo vivimos, pero entre la incertidumbre del futuro, no tengo idea de dónde voy a estar parado en 10 o 20 años más, si estoy casado o casada, tendré hijo o no tendré hijo, en muchas variables. Entonces la incertidumbre del futuro, esos 40 años se nos hacen eternos, Sí. muy lejanos. ¿Y ahí dónde entra la AFP? Ahí es donde entra la AFP. En general, todo el sistema de seguridad social. Y aquí yo te decía que la AFP es un actor más del sistema de pensiones y el sistema de pensiones está en un universo más grande que es el sistema de seguridad social. Yeah. La seguridad social existe justamente porque no todos tenemos la capacidad de poder pagarnos una operación en tema de salud o tener los fondos para estar un tiempo cesantes. Entonces la seguridad social es esta red que normalmente arma el Estado, porque es un tema que armamos como país. Pero dentro de la seguridad social pueden haber actores privados y es lo que hemos visto. Y bueno, ahí están las ISAPRE en el tema salud, el tema de cesantía está la FC. O sea, hay distintos actores que ayudan al Estado a administrar estos temas de seguridad social. El encargado número 1 en muchos países y en Chile de educar y de impulsar esto debiera ser o es el Estado. Pero esto es un trabajo de todos y eso por eso nosotros usamos tanto el hashtag trabajo de todos, porque muchas veces se FPIzó la discusión.
las bajas pensiones, el hecho de que no estuviéramos suficientemente educados, la deuda de las personas, incluso la informalidad, Que a veces encontrar un enemigo es más fácil. Sí. Uno se busca un Pero ¿sabes cuál es el tema? Encontrar un enemigo fácil porque puedo simbolizar en un ente, entidad, empresa, persona, el culpable de todo esto y vivo creyendo entonces que si elimino este ente se me van a acabar todos los problemas. Sí. Entonces cuando a mí me dicen, oye, pero tú estás representando a la AFP, entonces tú no eres como vos autorizada para hablar porque tienes conflicto de interés. Sí, lo tengo clarísimo. Que genera ruido que una persona que está representando esta asociación, pero no lo hago por eso. Para mí al revés, yo te invité porque siento que es la persona que me puede dar respuestas. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, pero es que lo hago porque, como que digan, me da temor que nos estemos engañando a nosotros mismos pensando que al eliminar un actor o unos actores vamos a solucionar el problema, que es un poco la sensación que teníamos con la Constitución para las elecciones para el 2019, ¿cierto? Un papel nuevo, todo se arregla. Claro, y la Constitución tiene que estar bien hecha, el sistema de pensiones tiene que estar bien hecho, el sistema de pensiones hoy día tiene que tener mejoras, eso no hay ninguna duda, pero mejoras, o sea, de lo que ya tenemos. No partir de cero, porque partir de cero además que genera mucha incertidumbre, puede tener enormes costos. Sí, y eso uno puede ver lugares que quebraron los sistemas de pensiones que hicieron también pensando que iban a ser el futuro, pero después no pensaron que, no sé, pues iban a haber más viejos que jóvenes, entonces mis horas de trabajo tengo que pagarle a 4 personas mayores de edad, no alcanzo a repartir la plata. No se por decir alcanza. algo. O pueden ocurrir anomalías políticas más que nada, como vimos en países cercanos, vecinos, en que se terminan quedando con los fondos y las pensiones no mejoran, al revés, se gastan en un par de años, en 5 años, en 10 años, y después nunca más viste ahorro. Y hay una cosa súper importante, cuando uno ahorra, uno se ve beneficiado, ¿por qué? Porque uno está satisfaciendo este yo futuro, Sí. ¿cierto? Cuando puede que te compres la televisión grande ahora, pero si tú ahorras, te sale más barato ese televisor que si te endeudas. Porque lo puedes tener ahora versus tenerlo en un año más. Si yo pago las mismas 12 cuotas que iba a pagar en el préstamo, ¿cierto? Entonces, claro, yo tengo una gratificación instantánea de tener la televisión hoy día y versus esperarme 12 meses. Eso es complicado, ¿cierto? Sí. Pero si uno logra ir viendo que hay ciertos beneficios que va viviendo el momento, que no solamente son de aquí a 12 meses o de aquí a 40 años, hay distintos beneficios que se me dan por ahorrar, entonces empiezo a verle valor en esto. Perfecto. Y aquí, ya, si yo soy una persona normal y me dicen, ya, se me da mi 10%, yo creo hacer como el trazo, me ayudéis como a entenderlo. Ese 10%, ¿a dónde se va? ¿Qué es lo que hace estas 7 AFP que están manejando en el fondo todo el dinero? ¿Qué implica? Que están dentro de todo un sistema que es importante conocerlo, pero, sí. pero la idea aquí creo es las AFP son un canalizador. Ya. Las AFP son un canalizador. Y de hecho, iba a hacerte una idea que se me había ido, pues se volvió. Cuando tú ahorras individualmente todos los meses para tu pensión, que va a la AFP, todos esos ahorros son tu pozo que se va acumulando, pero además se suman a todos los ahorros de todas las otras personas. Entonces, es un ahorro individual que sumado es el ahorro agregado, el ahorro de la nación, del país. Y este ahorro también genera maravillas. O sea, no solamente tú te ves compensado en el corto plazo porque tienes un beneficio ahorrar, o en el largo plazo porque tienes una mayor pensión, sino que porque a todos ahorrar, agregamos estos ahorros y generamos un ambiente en el país mucho más sano. ¿Eso es lo que se llama el mercado de capitales? ¿Tiene que ver con eso? El mercado de capitales es otro canalizador más que... a ver, déjame ponerlo de esta forma. Ya. Cuando una persona ahorra todos los meses porque le está ganando un sueldo, no sé, porque me dan 700 lucas y me sacan, no sé, 70 lucas. Y el empleador lo que hace es también canalizar ese ahorro y lo manda a través de Previred, por ejemplo, Perfecto. a la AFP, que corresponda. Y si eres una persona que está empezando a trabajar, va a ser a la AFP que se ganó una licitación por los siguientes 2 años y después te puedes cambiar. Entonces, eso se va a la AFP y la AFP recibe esto con nombre, con RUT, con toda la información, con empleador, con monto. Y tú elegiste un fondo, si no elegiste un fondo va como a este fondo por default que te tocaría por edad y se va a invertir. A los pocos días, si no a los 2 días ya está invertido. Y empieza a rentar. Entonces, no, es que la rentabilidad, bueno, sí, hay periodos bajos, periodos altos, porque los ahorros no suben así, pues. Suben con movimientos, digamos, por variaciones diarias, mensuales o anuales, por los mercados capitales que son muy volátiles a veces, pero en el largo plazo suben. Entonces, el ciclo completo es, tú trabajas, ganas un sueldo, esa cotización se va a la AFP que tú estás, se va al fondo que tú elegiste o que por default te tocó,
y se invierte y al mes siguiente lo mismo, ese ahorro nuevo se suma a ese pozo y así, y ese pozo se va acumulando. Me dicen, oye, pero la plata es mía, déjame sacarla. Sí, pues No, porque un tiene pensamiento que que ser uno puede tener. un objetivo, que es la pensión. Hay otro tipo de ahorros para otras cosas. Si vamos a ahorrar para los estudios, vamos a ahorrar para lo que sea, tiene que ser otro canal. Las AFP también lo pueden proveer. La PB es uno, pero también es para la pensión. Pero también está la cuenta 2 y está el afiliado voluntario, que son figuras adicionales a estas cuentas obligatorias. Ese nunca lo había escuchado. Sí, es re poco conocido. Pero, por ejemplo, un afiliado voluntario, tú puedes hacer una figura para, por ejemplo, tu sobrino o tu hijo. Tú le puedes abrir una cuenta a una guagua. Como antes de... Como claro, que antes existían las libretas de ahorro. Como Fintual Kids, pero en versión AFP. Sí. Podrían poner un nombre más... ¿Cierto? Más junior, así como AFP Junior. Hay muchas cosas comunicacionales que tenemos que mejorar, de todas maneras. Pero bueno, entonces cuando tú me preguntaste por el mercado de capitales, entonces cuando yo te digo que es un canalizador, lo que hace la AFP no es una compañía de seguros, no te está asegurando una pensión, no te promete una pensión. Yeah. Y si alguna vez alguien sintió que cuando se nació el sistema se hizo una promesa, yo lo lamento mucho, porque la promesa era, yo te voy a hacer crecer tus ahorros y te los voy a cuidar. Y esa promesa se cumplió. La promesa de te voy a dar una X pensión, no, porque nosotros no tenemos un sistema de beneficios definido, como era y está mutando en muchos países en Europa. De beneficios definidos que yo te defino un beneficio. Por ejemplo, la PGU es de beneficio definido. Yo te defino un beneficio. Lo que nosotros tenemos es de contribución definida. Yo contribuyo a algo que está definido, el 10% de tu sueldo. Que eso se va a ir a un ahorro y el ahorro depende cómo crezca, cuánto va a tener en el minuto. Cuánto tú ahorraste. Que es lo que uno invierte normalmente. Si claro. No, si, los otros son muchos supuestos o tienen que ocupar plata de otros lados si es que no se cumple. Claro, entonces, ¿qué pasa? A veces no hay de esa plata. El sistema que tenemos en Chile es un sistema que es bueno, lo que pasa es que necesita mejorarse. ¿En qué sentido necesita mejorarse? En que el 10% es poco. Y además, de los que ponen 10% no son todos. Hoy día tenemos mucha gente que no trabaja. Más de un 20% de... Ahí tenemos 27% de informalidad. O sea, ¿qué significa eso? Que ¿Y más después o menos ellos después igual piden pensión? Pueden tener la PGU, dependiendo, a menos que tengan otros ingresos. Ahí uno tiene que entender que los que ahorramos y hacemos la pega como corresponde, hay gente que después igual le va a llegar. Entonces es importante que todos trabajen de forma formal. Si tú ahorraste por muchos años y tu pensión igual no alcanza, también puedes tener la PGU. El fondo de la PGU lo que hace es ser universal. Ahora, hay ciertas cosas que hace que no todo el mundo llegue a la PGU, y eso es otro tema que también podríamos hablar un capítulo entero de eso. Pero la PGU te da un piso y el ahorro individual te complementa ese piso y te da una pensión más alta, y las dos cosas se combinan. Pero ¿qué ha pasado en Chile? Es que por mucho tiempo muchas personas, principalmente mujeres lamentablemente, no han podido ahorrar muchos años. Y cuando ahorraron muchos años, ahorraron solo el 10% porque es lo que nos pedía la ley. Y además estamos viviendo 10 o 11 años más de lo que pensamos que íbamos a vivir. Y además hay mucha gente que no se le cotizó por el total, pues tenemos una subcotización súper importante. O sea, hay gente que tiene gratificaciones. Miren péguense la lata de ver su liquidación de sueldo y vean si la entienden. Primero que no es fácil. Y lo otro es ver que no te imponen por el total. Te imponen por tu sueldo, pero también hay gratificaciones que no imponen. Hay muchos trabajos, muchísimos trabajos en que tú tienes un ingreso total, pero en realidad se impone por un pedacito. Esa es la subcotización. Y así vamos sumando el tope imponible para los que tienen mayores ingresos. En el momento uno nadie ve su liquidación, no entiende nada. Chao, yo gano esto, supongo que el 10 se está yendo. Es difícil, pero ¿sabes qué? Creo que todos debiéramos tener la iniciativa, pero también los equipos de recursos humanos, de sentarse con las personas, explicarles su liquidación de sueldo. Que sería súper bueno. O sea, si las empresas, porque esto es como lo que hiciste tú, es realmente de todos. O sea, yo, por ejemplo, estoy súper preocupado de mi pensión, porque viví un abuelo que lo tuvo que mantener mi mamá y su familia. En el caso de su familia, mi mamá era como que además podía aportar dinero, entonces también le tocó duro, y vivió con nosotros un tiempo. Después mi mamá también tuvo un problema, tuvo problema de salud que obviamente nadie quiere tener, pero dejó de ser productiva más joven. Para ella fue muy duro, porque ella siempre fue la sostén de la familia. Yo no tengo papá, entonces porque se murió cuando yo tenía 1 año. Entonces sacarse la mugre toda la vida para después no poder producir, para ella fue muy angustiante. Y aunque le pasábamos plata a todos los hijos, nunca lo disfrutó como si fuera porque estaba acostumbrado a ser generadora, era una mujer potente. Y esas dos vivencias para mí fue muy importante, como oye, tengo porque nunca ahorró para ella, nunca, siempre era todo hijo. Vendía el departamento, plata para los hijos. Entonces, yo dije como, pucha, yo tengo que preocuparme de mí. Y lo hablaba con ella los últimos años. Y
Y me decía, pues sí, es verdad, porque yo podía, si yo les daba todo, pero obviamente podría haberte no comprado el Nintendo 64 último cuando salió, obvio que no, que podría haberse aguantado eso, yo no habría, era cabrón chico, no me habría importado, quizás una pataleta, anda a saber tú, pero más que eso nada, pero haber tenido ahorros para ella. ¿Ya? Y tuvo solamente la pensión, que como dices tú, muchas veces, porque la vida le hizo, no sé, la florería en su minuto cuando era más chica, no daba boleta, o no, y entonces no se impuso muchas veces, no entendía este tema, y la pensión fue súper chiquitita. ¿Sí? Pero ella nunca echó la culpa, no fue de esas personas como, no, ella supo, ¿por qué no? Si es lógico, si uno suma 2 más 2 y logra hacer la ecuación, no le daba. Entonces, yo estoy bien preocupado, siempre tengo mi APB en paralelo. Para que no entiende, la APB es este ahorro provisional voluntario que además el Estado te regala la plata, o sea, es como no aprovechar que te regalan. Casi que más que un subsidio a largo plazo, si lo decís por 30 años, es mucha plata. Entonces, estoy haciendo eso, más mis propiedades, y estoy armándome una figura que básicamente quiero estar resuelto y disfrutando el presente. O sea, tampoco uno puede vivir del futuro, es súper fome, porque si uno se muere antes... Es que se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas. Es como tener un pedacito pensado para el futuro y con eso aparte te da una paz mental de que ya está, eso está andando mientras disfrutas del presente. Pero ahí, cuando tú dices como ya, hay que mejorar el sistema, yo quiero saber cómo una persona puede como hacer el hábito y también entender mejor la FP. ¿Dónde puedo obtener información si yo quisiera como saber en qué está mi plata? ¿Por qué eligen lo que eligen? Porque a veces uno se enoja. La inversión me he preguntado. Sí. Por ejemplo, sí, porque la persona a veces como que nos dicen, oye, ¿por qué invirtieron en lo que invirtieron? ¿Cómo se toman esas decisiones? Porque uno dice, pues, no sé, típico que el fondo E, que es más, el menos riesgoso de todo, cuando los depósitos a plazo estaban dando, no sé, 12% de interés, uno dice, oye, ¿por qué no sacaron todas las inversiones y la metieron de una en un depósito a plazo que es mega ultra seguro y se aseguraban un 12% en un año? Por decirte. ¿Cómo se toman las decisiones dentro? A mí la aplicación me sale fácil, entre comillas, porque he trabajado en inversiones toda mi vida. Eso. ¿Ya? Y cuando uno trabaja en inversiones, uno tiene que tener muy claro el objetivo y el horizonte. Ya. Entonces, porque a mí llegan mis amigas y me dicen, uy, ¿dónde pongo la plata este mes? Me lo preguntan todos los días. ¿Cierto? O vendí el departamento o el auto, o me llegó una herencia, me llegó un bono, lo que sea, o trabajé más este mes, qué sé yo. ¿Qué hago con toda esta plata? Y es muy difícil decirle a todo el mundo la misma respuesta, porque depende. ¿Para qué? Como depende. No, me digas, depende. No, pero lo quieres para la educación de tus hijos, lo quieres para viajar, lo quieres para por si acaso, lo quieres para qué. Y es lo mismo que se plantean los fondos soberanos en Chile cuando hay ahorros chilenos. O sea, esto es para todos. Tengo plata, ¿cómo la invierto? Depende. Sí. Entonces, si es, por ejemplo, no sé, un banco central que tiene esos ahorros guardados, como las reservas internacionales, por ejemplo, son para suplir una crisis, bueno, va a estar invertido en cosas muy, muy seguras y liquidables rápido. Porque lo necesita para suplir. Porque la podría necesitar rápido. Pero en la medida también que el tamaño del ahorro es más grande, también puede cambiar esa forma de ahorrar, de invertir. Porque, por ejemplo, los fondos soberanos de Noruega invierten bastante distinto a los fondos soberanos chilenos. O los bancos centrales que tienen reservas gigantes también. ¿Por qué? Se atreven un poco más. Porque puedes tomar más riesgo. Exactamente. Entonces depende del plazo, del horizonte, del objetivo y del monto. ¿Ya? Eso es inversiones en general. Entonces vámonos ahora a la AFP. Hay equipos, gerencias de inversiones. ¿Ya? Hay todo un departamento de inversiones. El departamento de inversiones, que muchas veces se cree que, como la AFP se llama administradora de fondos de pensiones, lo único que importa son las inversiones. En este circuito que yo decía que tú cotizas, se invierte en el fondo en que está y después a los 40 años se paga la pensión, el equipo de inversiones tiene un rol importantísimo porque gracias a eso se han multiplicado por 3 o 4 los ahorros. ¿Ya? Pero hay muchas más cosas más allá de eso. O sea, los equipos de operaciones son 10 veces los equipos de inversiones. O sea, toda la operación que hay atrás, y no solamente la operación de la inversión, no es el back office de la compra y una venta de una acción. Es la operación para el pensionado, para el afiliado, para las consultas que se hacen, para el cambio de fondo, la pensión de sobrevivencia, el bono que está pagando estatal, porque lo paga la AFP también. Hay un montón de cosas más. Pero volviendo al equipo de inversiones. Los equipos de inversiones son mucho más chiquititos que el resto de toda la AFP. Y en esos equipos de inversiones, no sé, dependiendo de la AFP, podrán ser 20 personas, qué sé yo, están altísimamente normados, regulados. ¿Ya? O sea, no es que
puedan hacer lo que quieran de un día a otro. Oye, cambió esta acción, metámonos ahí al tiro. No. Además, si no fuera normado y regulado, imaginemos que no estuviera la superintendencia encima todo el tiempo, que está bien que esté, uno puede modernizar esa forma de regular, pero estamos en conversaciones. Tú tampoco como manejando la plata de otros, porque esto es muy distinto. Yo te conté que trabajaba en un family office. Sí. Tú cuando le manejas la plata a una otra persona, tú tienes que ser súper responsable, porque no te puedes dar gustitos ni estar... No, acá tú estás Me gustó manejando... una criptomoneda. Claro, oye, pero eso es una gran conversación. Las criptomonedas pasó por todos los inversionistas institucionales de esa discusión. Obvio. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos fuera de las criptomonedas? ¿Qué hacemos? Analicémoslo. Oye, pero mejor invertamos en empresas que hacen, no sé, temas de ¿cómo se llaman? Los chips, más que estar pensando. Y uno va esa pensada. O sea, uno se sube a las tendencias modernas pensando en el largo plazo, dependiendo obviamente del objetivo. En el caso de las AFP es lo mismo. Entonces tú estás administrando la plata a los trabajadores y se van a pensionar algunos de ellos luego. O sea, esto no va a andar haciendo locura. El tema de cuando los depósitos están altos, el año pasado, este año, y ahora han bajado. Van a ir a la baja. Van a ir a la baja por el Banco Central para recortar lógico. la tasa. Claro, la AFP lo que hace es tratar de ir manejando esto. Pero tú no te puedes ir completamente al corto plazo. Un bono, o sea, sí, un bono, como bien digo, o un depósito de corto plazo que te paga una tasa alta. No es necesariamente, si te vas al 100%, suponte tú, una solución esquina, como llamamos en inversiones, no es lo óptimo. Es más, si tú agarras en el largo plazo la comparación de cuánto rentaron todos los depósitos a plazo comparado con cuánto rentó el fondo C, D o E, No, el depósito a plazo siempre pierde. Siempre pierde. Sí, o sea, En el largo plazo. pero porque son perfiles muy distintos. Entonces dice, bueno, pero es que deberían haber atinado y haberlo cambiado solo por este año. Es que eso se llama market timing. Tú estás haciendo tiempo con el mercado y hemos visto muestras pero absolutamente claras con Felicis Forrado y las evaluaciones que hizo la Superintendencia de Pensiones que perdieron muchos puntos de rentabilidad el estar cambiándote. Entonces, cuando tú hablas de largo plazo, tienes que hacer cambios. Los gerentes de inversiones y sus equipos obviamente hacen cambios, pero el óptimo, cuando tú estás invirtiendo en el largo plazo, tú tienes que tener muy claro, y lo hacen los bancos, lo puede hacer también el Fondo Soberano, es calzar activos con pasivos. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un pasivo, o sea, una deuda, tú tienes que pagar en el futuro algo, tienes que tener el activo, lo que lo respalda, más o menos a los mismos plazos. Y las pensiones son de largo plazo, los activos tienen que ser de largo plazo. Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cállense que yo, soy cliente hace 1000 años desde que estaba en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que me han ido diciendo para sponsorar, que es muy bueno. Primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama ¿En qué invertir? Tú te metes a la app, pones el clic en inversiones, por ejemplo, que lo acabo de hacer, y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones. Y ahí te ayuda ¿a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después a elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos, que puedes desde 5.000 pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí, Inversiones Santander, y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito. Bueno, y aquí hay otro tema bien importante, que es el tema, yo creo que un poquito la gente entienda, porque yo hace 3 días, de hecho, tuve una conversación con una persona del mundo inmobiliario bien importante, me dijo, Pancho, sería bacán lograr transmitir como dónde la FP incide, en qué cosas incide que a veces uno no las ve, porque uno solamente piensa en su pensión, nada más, como que mi plata está invertida en una pensión, pucha, casi yo la podría hacer mejor, ya como una discusión como de dónde ponga la plata. Pero tú dijiste una cosa entre medio que salió bien interesante, que lo ligo a esto, que es como, acá hay plata de muchas personas y eso genera algo que da una cosa al país. Sí. Entonces, este gallo inmobiliario me decía, Pancho, ¿por qué los créditos? Porque la discusión hoy día, los créditos hipotecarios, porque las tasas tan altas, porque los plazos están tan complicados. Y me empecé a decir, obvio, pues si el mercado de capitales sufrió daños, los bancos obviamente no tienen dónde fondearse y no pueden entregar 30 años, o muy difícil, y con condiciones muy complejas. Entonces, me decía, como lo que no entienden muchas personas es que tú pudieras obtener esa propiedad de, no sé, pues 3.000 UF a 30 años a un 2%, tenía que ver con la FP. Había una relación. Sí. ¿Por qué existe esa relación? ¿Cómo uno puede decir, oye, mi casita la compré gracias a que existe un sistema de pensiones? Pues porque las AFP, al ser canalizadores, lo que están haciendo es agarrar todos los ahorros de los trabajadores y tomarlos todos en conjunto, y que son hoy día casi 200.000 millones de dólares, y decir, bueno, esto hay que invertirlo. ¿Por qué hay que invertirlo? Bueno, porque es
capitalización. Sí, pues, y la hacerlo capitalización, a diferencia de un reparto, lo que hace es que tu peso que ahorraste a los 28 años, o a los 29, o a los 30, o a los 55 años, va a seguir creciendo hasta el último de tus días. Entonces, es una responsabilidad el invertirlo. Es necesario y es obligatorio. O sea, no es aquí como que la capitalización es de algunos, no. Esto es una obligación. Que lo único que digo a las personas, ahorrar es la base, pero uno sí, o sea, tiene que aprender a invertir. El ahorro por sí solo no es suficiente. Exacto. Entonces, una vez que tú ahorras y lo dejas debajo del colchón, te lo pueden robar y no renta, ¿cierto? Sí. Y hay muchas personas que todavía lo dejan debajo del colchón, aunque no lo creamos, o en la cuenta corriente. Entonces, hay alternativas en cualquier institución en que tú estás para poder decidir dónde invertirlo. Entonces, ¿qué hacen las AFP? Es mucha plata. Partimos en los años 80 solo invirtiendo en renta fija, en deuda. Ya, solo deuda. Solo deuda. A mediados de los 80, renta variable, o sea, acciones. Después en los 90, seguía esto, y en los 90 Chile creció muchísimo. Y las compañías crecieron muchísimo. Por lo tanto, la rentabilidad que hubo entre renta fija y renta variable fue muchísima. También se empezó a poder invertir afuera. Entonces, había distintos factores que fueron haciendo que rentaran. Pero además en inversiones hay un concepto que es súper importante, que es la diversificación. Entonces, cuando me preguntaban dónde invertir y yo te decía depende del monto, el horizonte y todo, una de las cosas es la diversificación, es clave. A menos que tú le quieras dar el palo en gato y no sé, seas una startup, te vas con todo, pero si tienes ahorros que te cumplan un objetivo, sobre todo a largo plazo, tiene que haber diversificación. Entonces, acá lo que se tiene que lograr es diversificarlo. Y el mercado de capitales, como he trabajado mucho en mercado de capitales toda mi vida, trato de defenderlo mucho el concepto. Pero el problema es que tanto la palabra mercado como la palabra capitales tienen connotaciones o han tenido connotaciones súper negativas. Hay que cambiar el nombre. Claro, al final me dice, cambia el nombre, no saco nada. Porque Mercadín Capitalín. Le invento un nombre nuevo, voy a tener que explicar qué significa el nombre nuevo, si al final es aclararlo. Entonces, es un mercado, porque al igual que el mercado de una feria o los mercados antiguos, la gente se reúne. Acá la gente se reúne con necesidades y con ahorro. O sea, tú tienes necesidades de financiamiento y otros tienen el ahorro para financiarte. Ellos están buscando financiamiento para sus proyectos, ellos están buscando financiar para rentabilidad. Obvio. Entonces se juntan todos acá. El mercado de capitales tiene esta cosa de que tú reúnes. Antes era presencial en la bolsa, por ejemplo, ¿te acuerdas que había la rueda? Ahora es todo pantalla. Se nos hace un poquito más impersonal, más lejano, no lo entendemos, vemos números, caen, suben, todo súper rápido, la información hoy día en un flash, milisegundo tiene mucho más valor, tenemos todo global, puedo invertir en China, en Japón, es súper complejo. Pero la gracia de esto es que podemos, por ejemplo, si está el fisco, hoy día Hacienda emitiendo un bono. ¿Por qué? Porque tiene que financiar el presupuesto de la nación. Ese bono lo puede emitir afuera de Chile o lo puede emitir adentro de Chile. Cuando lo emita dentro de Chile, o incluso afuera, y también la AFP pueden comprar afuera en tu caso, la base de ahorros es parte del financiamiento del fisco. Hoy día hay casi 50.000 millones de dólares invertidos de los ahorros de los trabajadores. Ya, pero eso para entenderlo en peras, significa que, por ejemplo, si un gobierno, si un estado dice, oye, yo quiero hacer colegios porque nos faltan colegios, significa que necesita plata para financiar eso. Eso lo emite este bono y gracias a que la AFP les presta plata, pueden crear estos colegios. Gracias a que los trabajadores juntaron ahorros, o sea, gracias, los trabajadores sí, porque la plata de nosotros. La AFP lo canaliza. Ya, pero porque ahí está algo interesante. O sea, este ahorro individual que se termina convirtiendo en un bolo grupal permite también crecimiento de esa manera, porque ese colegio que se está financiando le va a pagar un interés a este fondo y es de todo. Sí. Entonces, ahora, también es importante entender eso, o sea, obras públicas, que ahí yo creo que a veces uno piensa que solamente está invertido en una acción específica, en una empresa, y uno casi que lo demoniza como que casi que, es que le prestaron plata a otro gallo, ¿no? Y se hace, ¿cuánto es el tema público? Casi 50.000 millones. O sea, casi un cuarto. Casi un cuarto de los fondos de pensiones está invertido para que el país pueda crear cosas para que crezcamos como país. O sea, imagínense. Y eso es súper relevante, porque si no, no podría nada más. Pues no sé. De hecho, estos días se estaba discutiendo el presupuesto, ¿cierto? Fiscal para el 2024. Entonces, cuando tú haces un presupuesto, tú ves gastos e ingresos. Y en los ingresos están los ingresos de la nación, que vienen por los impuestos, etcétera. El resto, si no te alcanza, tienes que endeudar. Deuda. Y la deuda está programada, o sea, hay un monto, hay un techo, lo que hace el presupuesto es ponerte un límite, pero tú tienes una programación y tú dices, mira, más o menos esto va a ser dentro de Chile, esto va a ser fuera. Y para esa programación, el fisco sabe que cuenta con el ahorro de los trabajadores. Y el ahorro de los trabajadores no es que lo entregue gratis, lo entrega a cambio de una tasa de interés que hace que esos ahorros crezcan. Mientras el gobierno, que estamos muy lejanos de que sea el caso chileno, no te haga default, es decir, no te pague,
Eso está bien resguardado, es un activo seguro. ¿A quién más también se le presta? Se le presta a los bancos. Entonces, ¿cuál es la sensación? Pero ahí está, pues, si se le presta plata, porque la pregunta era como, ¿cómo se relaciona el hipotecario? Allá vamos. Entonces tú se lo pasas a los bancos y el banco a la vez financia a otros. Entonces ahí viene muchas veces la crítica, y a mí me gusta aclararlo. Dice, oye, pero es que el mercado de capitales es para unos pocos. Y yo hace mucho tiempo atrás escribí una columna que era mercado de capitales para la señora Juanita. Y explicar cómo tú logras bajar, no es para el fisco, no es para el banco. No es para el dueño del banco. No es como que al mismo tiempo otros canalizadores más. ¿A qué voy? En que el fisco usa, como tú decías, eso para distintos gastos sociales, distintos gastos públicos. Los bancos lo que hacen es prestar. Las pymes se financian a través de los bancos. Entonces dice, oye, ¿por qué la AFP no se salta al banco y va directamente a la pyme a financiarla? Bueno, porque los bancos en todos los países del mundo y en Chile también tienen un rol que no puede hacer ninguna otra entidad, ni siquiera el Banco Central. ¿Que le encaje? Que es ir a... que es ir a prestarle, es ir a evaluar el crédito. Es muy difícil. Entonces por eso hay como capas. Hay distintos actores que cumplen distintos roles. No tienen ese departamento de riesgo para ver si... Es muy difícil. Entonces, tendríamos que tener imagínate, todos los ejecutivos de riesgo. Y meterle más gasto a la AFP. Claro, porque, y por eso también en muchos casos en inversiones tú subcontratas a otros administradores porque, por ejemplo, es muy caro para nosotros poder invertir en China, pero tú vas y inviertes en un fondo chino, donde van a haber personas que entienden muy bien el mercado chino. Yo tendría que estar contratando a gente acá que incluso aprenda chino mandarín, estoy hablando en serio. Entonces, todas esas cosas son distintos canalizadores para distintas funciones. Yo, acá, los paralelos que hago. Si tú te compras una casa, por mucho que seas constructor, por mucho que tú sepas lo que estás haciendo y lo hagas de tu puño, los vidrios no los vas a poder hacer. Vas a tener que ir a comprarle el vidrio de la ventana a otra persona. Y así todos vamos cumpliendo un rol. Y esa es la gracia de la economía. Y eso es lo lindo de la economía, que todos cumplimos un rol. Tenemos ventajas competitivas. Tú eres muy bueno para lo que haces. Y probablemente otra persona también podría ser buena, pero tú eres mejor, entonces tú haces eso y la otra persona se dedica a hacer lo suyo. Y así la economía se trata de la ventaja competitiva. ¿Y por qué tenemos que usarlas? Porque los recursos son limitados. Si los recursos fueran ilimitados, estaríamos haciendo todo de todo y haría un despilfarro. Sí. Pero como son limitados, la economía lo que tiene que tratar es de usarlos eficientemente. Entonces, las AFP son buenas ¿para qué? Son buenas para administrar las pensiones. Entonces, esta distinción que se hace mucho de la inversión versus la administración. Las AFP son muy buenas para ambas. Pero no pueden estar haciendo además de Corfo. Te fijáis, el rol de Corfo tiene un rol. El rol de un banco en su banca empresa tiene otro rol. En la banca pyme tiene otro rol. Y cada uno tiene que ir cumpliendo su rol. Y para eso también tenemos un regulador encima que esté viendo que cumplimos el rol bien. Perfecto. Entonces, ahí como a resumidas cuentas, como el banco tiene la posibilidad de pedir plata prestada a largo plazo a la AFP, porque la AFP, como está pensada en pensiones, son de largo plazo, son préstamos extensos. Esa plata después la puede convertir en préstamos de largo plazo. Claro, para que un banco te pueda prestar en el largo plazo, tiene que poder fondearse, es decir, el banco presta, pero al mismo tiempo tiene que sacar la plata de algún lado. De algún lado. La saca de los depósitos de la persona. Y busca un diferencial que ahí está su ganancia. Claro, tiene su ganancia. Y hay distintos actores que van prestando y van necesitando prestar también en el largo plazo, las compañías de seguros también, por ejemplo. Entonces hay distintas, cuando se habla como de la profundidad del mercado financiero, mercado en Chile, capitales, en teoría, y el año 2000 tú era el más profundo de Latinoamérica. Y que la hemos ido, Brasil, ¿qué es la profundidad? ¿A qué nos suena la profundidad? Como al tamaño, a la tipo de productos que tenemos, a la cantidad de personas que pueden acceder a bancarizarse o a un crédito. Todo esto es la profundidad del mercado financiero, distintos indicadores. El volumen que se transa a diario, por ejemplo, el tamaño de cuánto se transa en tipo cambio. Eso es súper importante porque el tipo cambio, para que no tenga esas fluctuaciones locas, tiene que tener hartos actores y harto volumen transado diario. Entonces, es muy beneficioso que tengamos mercados financieros grandes. Y la señora Juanita también se va a beneficiar. Pero tenemos que entenderlo. Y es tan complejo, porque uno habla acciones, pantalla, Bloomberg, CMF, con todos los ruidos. Es lo que trataba de hacer con Pérez Finanzas, convertirlo a lenguaje exacto, simple. Y habla de tasas de interés y compuestos y pagó dividendo, no pagó dividendo. Chuta. Entonces, las personas tienen que entender al final que un sistema financiero sano hace que tú puedas pagar un arriendo más barato, que si tienes la posibilidad de pagar un pie, que te puedas comprar una vivienda, permite que el fisco se financie, permite que los bancos puedan prestar, permite tener un banco central que pueda enfocarse mucho mejor en su labor,
que es los precios y la inflación, y no estar concentrado en la estabilidad financiera. Y los sistemas, me gustaría también preguntarte, ¿cuáles son los sistemas de pensiones que actualmente existen? Porque yo siempre escucho, sistema de capitalización individual, sistema de reparto. ¿Por qué son tan pocos? ¿Por qué no se...? Y si dicen que, no sé, por el sistema de reparto está quebrando en todo el mundo, el sistema de capitalización individual también no es suficiente. ¿Cuándo se empieza a crear uno que se adecue a los tiempos? Sí. ¿O existen más sistemas? Esa es la gran reflexión de hoy día, no sé, por todas las reuniones que yo creo que hace. Sí, porque todos como que eligen uno u otro. Y sí, casi como políticamente, ni siquiera estratégicamente pensado como que es como uno u otro. Lo que pasa es que se tienen que ir adaptando en la medida que va cambiando la economía, la demografía, las personas, las preferencias, todo, ¿eh? Porque no hay ni un sistema igual al otro en el mundo, prácticamente no hay ni uno igual al otro en el mundo, y tampoco el mismo sistema que era el mejor hace 50 años es el mismo que hoy día. Sí, porque a mí me decían que, por ejemplo, uno funcionaba mientras hubiera, no sé, 3 jóvenes por un anciano, funcionaba a repartir porque obviamente daban los números, pero cuando se cambia la ecuación nos frega porque yo no puedo mantener a 3. Esa ecuación que tú hiciste con tus manos es exactamente la pirámide poblacional. Es una pirámide. Antes había muchos jóvenes trabajando, o niños, digamos, que iban a convertirse en jóvenes trabajando, y pocas personas mayores. ¿Ya? Entonces era obvio que nosotros podemos mantenerlo a ellos. Claro, suena lógico. Y todas las historias familiares, tú contabas antes lo mismo, ¿cierto? Siempre estaba esta cosa de que todos estos hijos que yo tengo, en algún punto van a mantener a los padres. Y así se hacía mucho. Entonces el padre ahorraba o cotizaba para este sistema de reparto, los hijos luego entraban al mercado laboral, cotizaban, había mucho para repartir, y por eso estaban los beneficios definidos. Yo te definía una pensión y esa era tu pensión. Como que se asumía que esto iba a existir forever. Así como que claro, todo... y funcionaba en su minuto. Y yo siempre lo cuento, cuando partió esto, parte con von Bismarck a fines de 1800 en Alemania, y propone un fondo de reparto. Fue como uno de los primeros acercamientos a este sistema, que tú decías como que uno u otro, bueno, sistema de reparto. Los jóvenes van a financiar a los mayores. Funcionaba porque... Y suena bonito. ¿Sabes cuál es la edad de retiro que proponía Bismarck? ¿No? 70 años. Entonces, claro, cuando hablamos de edad de jubilación mayor, cuando hablamos de que tenemos jóvenes, el sistema fue sustentable o sostenible por mucho tiempo. En la medida que empezamos a envejecer, ¿no? Y Chile ha sido uno de los países que tiene la curva de longevidad o de mayor expectativa de vida que ha crecido más rápido. ¿Era de retiro o de muerte? Las dos. Las dos. Tú tienes la expectativa de vida al nacer y la expectativa de vida al pensionarte. Ya. De hecho, en realidad, tienes la expectativa de vida al pensionarte el año 1, el año 2, el año 3, porque para los retiros programados esa se va calculando cada vez. Ya. Y porque cada vez que año que vive más, eres más longevo y tienes más probabilidad de vivir más. Bueno, entonces, el sistema de reparto se basaba en eso, pero en la medida que nos hemos ido envejeciendo y en la medida que va cambiando también la forma en que, claro, los hijos cada vez tenemos menos. Y tú dijiste una cosa muy clave: el sistema de capitalización no alcanza, entonces no nos gusta. El sistema de reparto tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque ambos están basados dependiendo de la cotización que pongan las personas. Sí, pues uno decía 10%, si vivo hasta los 60, me alcanza. Pero si no cotizas, no se financia. Cuando hablamos de informalidad, la informalidad es importante no solamente para un sistema de capitalización individual, es para cualquier tipo de sistema, porque las personas necesitamos que aporten. Ahora, ¿cómo va a ser después el sistema que diseñemos? Bueno, uno puede discutir cuál es el mejor. Capitalización individual capitaliza, está independiente de los ciclos políticos y tiene muchos beneficios. Y el de reparto, como dependía de que todas estas personas jóvenes, y esto se llama una solidaridad intergeneracional. Los jóvenes ayudan a la generación de los mayores. Eso es difícil de hacer y lo vemos en Europa. En Corea del Sur tuvimos la otra vez. No, vinieron para acá, no que yo, ojalá hubiera ido. También están quebrando. Es decir, ¿qué significa quebrar? No es que un sistema quiebre. Sí, bueno, se imagina que el tiro, no. Empieza a costarle financiarse. Y aquí es súper importante, cuando uno quiere financiar un sistema de pensiones, y aquí cualquier gasto público, pero estamos hablando de pensiones, la plata tiene que venir de alguna parte. Sí, pues si no existe plata mágica. O viene de la cotización individual para financiar tu cotización, en los sistemas de reparto viene la cotización individual, que se va a este pozo. O viene de otros ingresos como impuestos generales. Tú tienes que subir el IVA, el impuesto del capital, digamos, de renta. Que al final igual sale de nosotros, pero de distintas maneras. Que sale de nosotros. Pero si no, te endeudas. Pero si sale al final es más fome, porque si te suben los impuestos es plata directa para sacarla. En vez de cuando uno ahorra de chiquitito, como que
Pero se pueden existe combinar el las dos interés cosas, la compuesto. PGU con impuestos generales. Por eso la combinación de las anteriores. Pero mira lo importante de tener esta conciencia de que las pensiones de igual las tenemos que pagar de alguna forma. O las pagas con tu cotización individual o las pagas con impuestos generales o las terminas pagando vía tasas de interés más altas. ¿Por qué? Porque el fisco va a ir a pedir, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, tiene que ir a pedir deuda porque no tiene ingresos, no quiere subir impuestos, entonces va a ir a emitir más bonos. Y eso va a generar que suban las tasas de interés y le suban a todo el país. A todo el país, no es que le suba al fisco nomás. Entonces, o lo pagamos vía tasa de interés más alta, como los países vecinos, o lo pagamos, también como los países vecinos, a punta de inflación. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un banco central autónomo, no es el caso de Chile, empieza a emitirse más plata. La máquina de los billetes se echa a andar. Un poco lo que pasó en Argentina. Lo que pasa en Argentina. Y Y de alguna hay forma, cosas que no se entienden, paralelo con harto cuidado, pero con los retiros. Los retiros fue agarrar 50.000 millones de dólares de ahorros que teníamos para nuestro yo futuro y usarlos en mi yo presente. Algunas personas lo ocuparon para invertir, pero hay una... Sí. Y eso indudablemente Hubo personas la que pagaron gente sus le deudas. cuesta creer esto, pero es así. Yo hablo con cualquier... Las empresas crecieron más, las inmobiliarias vendieron más, se vendían autos como locos, pero como locos. Hoy día no se vende ni un auto, entonces la gente, muchos tratan de defenderse, porque siempre es como cuando uno maneja y dice que yo manejo mejor que el resto. Es lo mismo. No, si esa plata la usamos bien, para pagar deuda y para invertir. Y tú veis como los mejores Black Friday de la época... Entonces, no se ocupó bien. Como que si uno dice no. Cuando uno estudia economía, la clase número 1 te dicen los recursos son escasos. Y eso lo sabemos todos, pero a veces se nos olvida. Y a nivel país los recursos son escasos también. Entonces, cuando tú vas y pones 50.000 millones en la mesa en 1 o 2 años, esos van a comprar bienes y servicios. Pero los bienes y servicios tienen limitaciones porque no hay producción de bicicletas, no hay producción de televisores o importación de refrigeradores tan fácil o de autos. Y los servicios, no sé, por la hora a un servicio, ya sea el doctor o la peluquería, digamos, o entretención, también es limitada. Y como es limitado, subes la demanda como loco, no alcanzas a subir la oferta y subieron los precios. Y el año pasado nos encontramos con inflaciones cerca del 14%. Que primera vez mucho tiempo en Chile. Y los jóvenes, y yo creo que por tus fin, generaciones o más jóvenes. No, yo nunca lo había visto. Yo sí digo. sabía qué es lo que era la inflación porque me estoy dedicando a la educación financiera y entiendo lo complejo que es. Pero yo creo que hay gente que es primera vez en su vida que dice, es verdad, me subieron unas Mira, cuentas. yo lo viví cuando chica en los 80 y siempre me gusta contar esta anécdota porque yo creo que es parte de lo que me motivó para estudiar economía. Y yo acompañaba a mi mamá al supermercado. Y era los sábados en la mañana, mi mamá trabajaba todo el día, entonces íbamos los fines de semana. Y por acompañarla nos regalaban un granizado. Y el granizado lo comprábamos con una moneda. Y el granizado lo íbamos a comprar con la moneda la semana siguiente, al mes, porque íbamos una vez al mes. La moneda, hasta que un día la señora, me acuerdo patente de su cara, la señorita que me atendía me decía, es que no te alcanza con eso. ¿Por qué? ¿La Porque moneda? ahora valen eso. Y en los 80 la inflación era alta. Y tenía que volver a mi mamá a pedirle otra moneda. Ya a la tercera o cuarta pedía más monedas porque la inflación en los 80 era alta, con lo cual dentro de 1 año o 2 años ya no alcanzaba con esas monedas. Y dije, mamá, ¿por qué suben los precios? Y en esa época, claro, teníamos grandes temas entre exceso de demanda y re poca oferta y, bueno, todo lo que sabemos. El Banco Central Autónomo ayuda a eso, por eso es tan importante el Banco Central Autónomo. Pero la inflación nos quita valor, pues, nos quita riqueza y tú puedes ahorrar y tener una tasa de interés súper buena. Pero si la inflación es más alta, no sirve nada. Te lo comes. No, si a mí trato de ni siquiera como ni pensarlo porque no sé cómo será, pero yo me imagino que así como en Chile, bueno, Argentina ya venía harto tiempo con problemas y hartas personas se dolarizaron porque entendían que... Exacto. Pero yo igual me imagino que debe haber gente, viejitos que dijeron, yo tengo plata ahorrada en pesos argentinos y que en 5 años, si es que no es menos, sus pesos valen huevos. Pero huevo, así como que pasaron a ser pobres inmediatamente. Y se empiezan por ahorrar se empiezan a generar invertir. vicios, porque al final como la inflación es alta empiezan los reajustes después, y no lo puedes parar y te metes en una espiral muy difícil. Pero bueno, por eso es importante resguardar nuestras instituciones y en Chile tenemos un Banco Central de lujo y hay que resguardarlo, y creo que también tenemos sistemas de pensiones de lujo y el problema es que hay que mejorarlo, porque podría ser de lujo como el de Dinamarca, pero es un ¿cómo se diamante puede en bruto, mejorar? Porque ahí también uno dice, ¿por qué es tan lento? ¿Cómo? Depende mucho de la política, no se puede mejorar rápido, así como que en 1 año pongámonos de acuerdo y hagamos un nuevo Debiéramos esquema. hacerlo así. Por ejemplo, el 10% de cotización, yo digo que tenemos un buen sistema, pero ahorrando 10% no lo vamos a lograr. Tampoco si no nos hacemos cargo de nuestro mercado laboral.
Y eso es trabajo de todos. La informalidad es trabajo de todos. Entonces, podemos tener un buen sistema y que esté número 14 en los rankings mundiales, mejor 5 puestos que Alemania. Estamos al lado de Suiza, estamos al lado de Canadá, de Nueva Zelanda, tenemos un buen sistema. Pero si la y gente no estamos contentos con las pensiones, porque las pensiones no son buenas. Y las pensiones no son buenas porque estamos ahorrando poco y estamos ahorrando poco tiempo. Tú sabes que las lagunas en Chile, la laguna es el espacio que te queda. Es todo lo contrario de la densidad. La densidad es cuánto tú logras hacer denso tu número de cotizaciones en tu vida. Y la laguna es lo contrario, el espacio que te queda, esa brecha. Y hay personas con lagunas importantes. En Chile, más del 50% de las mujeres que se han pensionado en los últimos 12 o 11 años, más o menos, a ver, desde el 2012 hasta ahora, 11 años, más del el 50%, o sea, más o menos 53 mujeres, o sea, 53% de las mujeres han cotizado menos de 10 años en su vida. Y 35%, no, 10 años que así. 35% cotizado entre 0 y 5 años. Entonces, no podemos sentir que tenemos un buen sistema si tenemos personas que no están aportando a él. Y tenemos que ver la forma. Los independientes cotizan obligatoriamente desde hace como 3 años. Sí, verdad. Entonces, muchos hoy día califican para la PGU. Y la PGU es una carga fiscal. Y más que una carga para el Estado, es una carga para todos nosotros. Sí, porque ellos tienen que sacarlo de nosotros. Claro, entonces, por eso es importante que se combinen todos los pilares. El pilar voluntario es un complemento. Los ejes centrales son el solidario y el obligatorio. Y el solidario es pagado con impuestos generales y el contributivo es con contribuciones de cada uno. Y todo esto se tiene que combinar entre ellos. No puedes pensar que uno va a solucionarlo todo. Súper interesante. Últimos tips, si nos puedes dar a la cámara de cómo aprovecho, qué harías o qué estás haciendo tú, o cómo le enseñas a tus niños también. No sé si ya hay hablado de educación financiera con ellos, todavía no te atreví a hablar de Sí. ¿Cuántos años tienen? Ellos sí tienen mira, el primer concepto de ahorro para mis niños fue que ellos tuvieran su propia plata, porque gastarse la plata de otros es muy fácil. El tener su propia plata fue contra trabajos en la casa, digamos. Ellos ganan una mesada, pero si es que aportan con labores de la casa. Como labores extras, no los propios de ser niños. No, tienen que sacar la basura, tienen que hacer cosas de la casa, que son labores del hogar, que hacemos todos, pero ellos tenían que sentir que hay una retribución, y ellos tienen su mesada, pero tienen que ser buenos ciudadanos, digamos. Muy bien. Y ellos aprendieron a ahorrar así, porque empezaron a ver el beneficio del ahorro, que empezaron a acumular, les pude abrir una cuenta de débito, de cuenta vista. Así que es súper importante. Pero ¿qué tips para las personas? Los primeros tips que quiero dar antes de que se acabe la sesión es que se metan a todos los portales que tenemos desde la Asociación de FP, porque ahí se abre un mar de páginas que pueden ayudar a la educación previsional. Perfecto. Más todos los cursos que hacemos, ¿ya? De hecho te iba a preguntar otro tema después, el tema de los costos, que también eso nunca nadie lo entiende muy bien. ¿De los costos de? ¿Qué me cobran cuando están...? Ya. Voy a dar las páginas y cerramos con los costos. Entonces, www.aafp.cl es la página de la Asociación de FP. Ya. Es una página que tiene toda la información que necesitan. Estamos trabajando por dejarla aún mejor, pero hay muchas iniciativas de educación previsional. Nosotros estamos siempre trabajando por educar más previsionalmente. Tenemos un departamento, que en realidad son 2 personas, que se esfuerzan mucho por hacer asociaciones con universidades, con institutos técnicos, con colegios, con escuelas, para poder ir difundiendo esto. No podemos solos, así que siempre se pide ayuda. Somos parte de la MIEF, que es la Mesa de Inclusión y Educación Financiera. Entonces están todas esas instancias en la página, y esa página también te lleva a otros portales que son para ir aprendiendo, dependiendo de la etapa de tu vida, cómo ahorrar mejor. Además, lo hablamos antes, es importante saber si tu empleador te está cotizando. Entonces está www.sontuslucas.cl. Ahí puedes ver si todas tus cotizaciones están al día. También lo puedes hacer en tu FP. Está bueno, porque a veces uno no tiene idea y te están haciendo un daño tremendo. No sabes, te están subcotizando, te cotizaron el mes pasado. También lo puedes ver en tu FP, pero hay gente que a veces no sabe en qué FP está. Y con tu RUT te metes. También está www.afiliadoinformado.cl. Todo lo que hemos conversado acá, casi todo, está ahí como preguntas y respuestas. Ese es como el manual, así como el Wikipedia de pensiones. Por ahora, lo que mejor que tenemos, lo vamos a hacer mucho más interactivo, pero por ahora... ¿Viste? Hay que meterle me encantaría. Hablando de ChatGPT, las AFP lo que están hoy día como tienen atención en sucursales, porque hay gente que todavía quiere ir a la sucursal. Sí. También, más que ir a la sucursal, porque hay veces, sobre todo personas mayores, que no se pueden trasladar tan fácil,
por transporte o porque tienen limitaciones físicas, está habilitándose que puedan hablar con un ejecutivo en pantalla. No es lo mismo, pero por lo menos no te contesta un bot o un robot, te contesta una persona. Así que eso también es un gran paso. Bueno, esos son los portales. También está en las distintas redes sociales. Tú decías que me habías visto en Twitter. Sí. Subimos videos a Presidenta AFP o también a la página de la Asociación de AFP de las redes sociales, videos educativos con cortitos, con mensajes cortos, y por supuesto después el respaldo está en nuestra página web. Y me encanta contarlo siempre, que mis beneficios AFP, lo conoce re poca gente, pero mis beneficios AFP tiene una pata de descuento y de ahorro. La de ahorro la estamos desarrollando porque ha costado que prenda, porque la forma en que está desarrollada tiene que potenciarse más. Pero la de descuento funciona de una forma maravillosa. Yo no tenía idea que tengo descuento con mi AFP, por ejemplo. Solo por ser afiliado, habiendo cotizado una vez, ojalá hayan cotizado más, tienes acceso con tu root a misbeneficiosafp.cl. Es un portal, estamos trabajando en la app porque hoy día a las personas les sale más fácil, pero te metes fácil, metes en root y te muestra ahí todas las categorías: entretenimiento, salud, hay descuento en farmacia, en electrodomésticos. Asóciense con Save Money, que es una aplicación que te muestra todos los descuentos que tenéis con todos los bancos, con las municipalidades, y ojalá que maravilloso. Así tú podés filtrar todo. Tú decís, ya, quiero mis descuentos por el Banco Santander, sponsor del podcast, con el Banco Santander, con, no sé, por el Banco de Chile, con, qué sé yo, en mi caso vivo en Vitacura, con la FP mía que tuviera PUP, y así uno puede ver todo de una. Porque a veces la lata es cuando uno tiene muchas cosas, uno se pierde, pues como hoy tengo descuento en Entel, en no sé qué. Y no lo aprovecháis al final. Sí, pues. Acá hizo todo en uno. Estos descuentos los hacen los mismos comercios, no los hacen las AFP. Esto es, la AFP el valor es poner esto a disposición de los 12 millones de afiliados, exacto. Sí, y ponerle portal para que las grandes empresas, hay grandes empresas en los descuentos, pero también hay mucha pyme. Bacán. Entonces es darle la visibilidad a todas las empresas grandes y chicas de poder poner a disposición estos descuentos. Ahora van a salir los descuentos Ackerman. ¿Ah, sí? Sí. Lo propuse a mis seguidores, y porque me escribe mucha empresa, pues, porque quiere hacer canje o qué sé yo, y dije, mira, ¿sabes qué? Hagamos una cuestión más ordenada. Y yo eso todos los miércoles descuentos Ackerman. Oye, pero Pancho, aprovechando que estábamos hablando de tips y de ahorro, esos descuentos, esos 1.500 pesos, o 1.000 pesos, o 5.000 pesos que logran ahorrar, por lo menos la mitad, que logren no gastar en ese consumo en particular, la mitad que sea. Es súper buen tip. Ahórrenlo. Entonces, a veces uno se lo ahorra, bueno, gasto en otra cosa. De a pocos pesos, no importa, todo vale. Y puede ser para tu pensión y muchos años más, o puede ser para otro tipo de cosas, pero el consumo y el ahorro pueden convivir. Totalmente. Ahora, la última pregunta, la que me quedé para el final. Sí, porque típico que uno dice, y me han dicho, así como, pero Pancho, porque yo típico veo los costos de los fondos, que dentro de todos los costos de fondos son súper económicos. Yo los comparo con fondos, el costo de administración en el fondo, mucho más baratos que los de los bancos, mucho más baratos que los de las fintech. O sea, la cuenta 2 era lo más barato que existe en Chile de todo lo que hubo en el sistema por mucho tiempo, y la gente igual prefería un fondo mutuo, un banco que te forraba, porque en verdad eran agresivos, te cobraron un 4,6% para ganar el 7%, o sea, te caes con tu, o sea, más del 50% se iban comisiones en un fondo mutuo tradicional, mientras la cuenta 2 tenía 0,2, 0,4. Entonces, eso es un tema, pero después la gente me critica y decía, pero Pancho, es que esos no son los únicos costos, no te cobran solo por administrar, sino que además te cobran no sé qué cosas, y al final hay un montón de costos. ¿Cuáles son los costos de una AFP? Cuando yo digo, se me da gano 700.000 pesos, se me dan 70, ¿cuánto se me dan a mi ahorro individual y cuánto se dan en costos? Ya. Y es siempre así. Cuando tú cotizas todos los meses, el 10% se van para tus ahorros. La comisión se cobra adicional. ¿Ya? Entonces 10% sí o sí se va a ir a tu ahorro. Ya. ¿Cuánto se va a la comisión? Y esto es importante explicarlo, así que vamos a ver si voy a hacer lo más clara posible. Ya. En la mayor parte de los países del mundo, y diría casi 100% prácticamente, de todos los servicios financieros que tenemos en Chile, cuando tú ahorras o inviertes, estás pagando sobre el saldo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ahorrado 100, me van a cobrar sobre esos 100 ahorrados. Ya. Y es diario, o sea, no te cobran todos los... Pero va devengando diario y cobro a fin de mes habitualmente. Sí. Ya es un fondo mutuo, lo que sea. Es tu saldo promedio que tienes mantenido. Entonces, lo que hacen las AFP es cuando tú recaudas, ya sea directo, vía Previrred o lo que sea, se va 10% de tu inversión, que es tu fondo, el que está en tu AFP, y una proporción, ya sea dependiendo de la AFP, puede ser bajo el 1%, o hay otras AFPs que están sobre el 1%. Ese 1% es sobre la remuneración bruta.
remuneración de mi sueldo. El sueldo. O sea, mis 700, por decirlo. Claro, entonces tú tienes un sueldo bruto sobre el cual se calculó el 10% para que se vaya al ahorro. Sobre ese mismo monto se calcula la comisión. Pero ¿cómo me vas a estar cobrando? Un 1 y tanto por ciento y sobre mi sueldo total. Al final uno piensa al tiro, entonces me está cobrando un 10% sobre mi ahorro. Exacto. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Cuando tú recién partes ahorrando, la sensación es esa, ¿cierto? Porque si tú lo llevas a calcularlo sobre el saldo, como el saldo es tan chiquitito, se ve mucho el cobro. Sí. ¿Cuáles son ahí tiene pros y contras cobrarlo así? Esto es por ley, no es que la AFP quiera, no podemos cambiar la forma en que se cobra a menos que lo cambien la ley. Nosotros queremos que hay pros y contras. ¿Cuál es el pro? Es que tú, si trabajas y cotizas, entonces pagas. Si tú no trabajas y no cotizas ese mes, no pagas. Por lo tanto, hay mucha gente, por ejemplo, una mujer, y digo el ejemplo a mujeres porque pasa mucho, la mujer trabaja 5 o 10 años antes de tener hijos, se retira del mercado laboral por cuidar a los hijos, en realidad en Chile que tenemos que cambiar en algún minuto, pero vamos a hablarlo en otro podcast. Entonces, el periodo que tú acumulaste ahorros, 5 o 10 años, pagaste cotizaciones, pagaste comisiones, pero después estás los siguientes 5 años sin trabajar, eso se sigue administrando, pero no hay un cobro. Ahí se cobra solamente el costo de administración de fondos. No. ¿Tampoco? No hay cobro de administración de fondos, porque aquí no se cobra por administración de fondos. Aquí se cobra solo al momento de cotizar. Ese es el pro. No tiene como ese TAC No. Vamos a ir al tiro. Déjame volver a eso para que no crean que estoy omitiendo información. Entonces, tú a la AFP lo que te cobra es el cobro sobre tu remuneración. Ya. Entonces tú, mientras trabajas y cotizas, pagas. Ahora, si tú llevas esto en promedio a saldo, para hacerlo comparable, porque claro, te dicen, oye, las AFPs cobran un 1,15, yo voy a mirar el resto de los países de pensiones del mundo y están cobrando 80, 70 puntos base. Y dice, bueno, es que en realidad tienes que hacerlo comparable. Si lo llevas sobre saldo, es decir, agarramos todos los saldos ahorrados de todas las personas y vamos viendo todos los cobros que se hacen sobre la remuneración, si llego al equivalente al saldo ahorrado, por eso se llama por saldo, estamos bajo los 60 puntos base. Es más, con los retiros subió. ¿Por qué? Porque el pozo ahorrado en ese minuto era 200 mil millones de dólares en Chile, y si tú calculabas los números macro, era un cobro de 45 puntos base, por decir algo, 0,45%. Pero está chica en el pozo porque te sacaron 50 mil millones en un año y medio, más o menos, entonces subió el cobro. Hoy día, en la medida que va creciendo de nuevo el ahorro de los chilenos, se va diluyendo ese cobro. Si una persona joven si hiciera una curva, lo graficara, parte con un cobro por saldo alto y va bajando y termina casi en cero en el infinito, digamos, con la cantidad de años. Yo le podría mostrar el gráfico. Entonces es importante esa distinción, porque cuando lo vas a comparar con el resto de los países del mundo, o incluso esto es como parecido con las compañías de seguro, que te cobran al principio, pues no te cobran. Es que es distinto. Claro, lo que pasa es que el fondo de la compañía de seguro es distinto porque ahí hay distintos cobros de hay prima. Hay costos, hay seguro. Claro, hay primas cobradas. Acá es un cobro por remuneración que tú mientras trabajas, cotizas, entonces pagas comisión. Si no, no pagas. Y además a lo largo del tiempo se va acumulando tu saldo y el cobro es el mismo, sobre el sueldo. Lo hace comparable con el resto del mundo, y las comisiones que muchas veces se dicen son altas, son abusivas, no es así, son bajo los 60 puntos base en promedio en Chile. Y eso si lo comparas, por ejemplo, en APB incluso, y yo siempre me gusta destacar esto, en la APB, las cuentas que están en las AFP comparado con el resto, hay más o menos 50% del total de cuentas APB que siguen en AFP. Tienen un cobro... ahí sí cobran como fondo tradicional. Ahí se cobra por saldo. Y ahí es comparable, sí, y es casi un tercio de lo que te cobran otros actores. Sí, pues yo sé que es muy barato, pero es que yo no sabía la de la AFP, pero cuando tú hacías APB, no te cobran ese uno del sueldo. Porque el APB es más nuevo, se hizo un poco más a la parte que en la APB es distinto, porque la APB además, en la AFP tú inviertes en los multifondos, el A, B, C, D, E, en la APB tú tienes mucho más apertura. Y como tienes la apertura, por ejemplo, si tú haces APB a través de otra entidad que no sea una AFP, tú puedes hacerlo en un fondo mutuo. Y ese fondo mutuo te va a cobrar por saldo. Entonces era la forma más adecuada de hacerlo comparable. Sí, yo lo comparaba con los de la cuenta 2. Que ahí yo decía, oye, qué barato. Entonces lo que te decía un poquito de esto, de que a mí me sorprendía que en verdad el costo está mucho más barato que todas las nuevas tecnológicas y empresas más modernas, y acá uno en la cuenta 2 puede tener mucho más barato. Obviamente, lo que uno podría decir como joven es que con los mismos fondos de siempre, como que uno como joven es como que te gusta la novedad, pues entonces aparecen fondos tecnológicos y que te envuelven con un nombre mucho más entretenido que fondo A. Sí.
Ahora igual siempre las AFP y los equipos de inversiones van innovando. O sea, hay equipos dentro del equipo de inversiones que están dedicados a la inversión ESG o ASG, ambiental, social y gubernamental, gobierno cooperativo más bien, que tienen que ver con las nuevas tendencias. O sea, tratar de hacer más sustentable la inversión y justamente también entendiendo que para allá va el mundo y estamos más conscientes de eso. Y bueno, ¿sabes qué? Un poco para ir cerrando, una de las cosas que antes que tú dijiste alguna frase que me hizo clic. Conversábamos en el equipo esta mañana que el ahorro tiene que ver con sustentabilidad. El consumo presente o el consumo de bienes, el consumo muchas veces no mesurado, digamos, es todo lo contrario a hacer que este mundo sea más sostenible y sustentable en el tiempo. Y los jóvenes hoy día son súper conscientes de eso. Son súper conscientes de la sostenibilidad, del propósito, de cómo quieren seguir que este mundo sea para adelante, de cómo ellos se sienten aportando a este propósito individual o de sociedad. Entonces, creo que todos, las AFP, nosotros intentamos empujarlo de diferentes formas y que todos tengamos bien presente que cada acción que tomamos tiene una consecuencia en el mundo, ya sea de temas de diversidad o de género o temas de medio ambiente, lo que sea. Nos hace mucho más conscientes y nos lleva a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Entonces, el tema del ahorro no es solamente un tema financiero, el tema del ahorro tiene que ver con un propósito de vida. Y eso creo que los jóvenes pueden ser mucho más abiertos y perceptivos a entenderlo. Perfecto. Hoy con eso vamos a ir dando término a este capítulo. Creo que ha estado espectacular. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, estuvo muy entretenido. Así que, como siempre, todos atentos, déjenos en los comentarios si les gustó nuestra invitada, si les gusta este tema, profundizarlo más. Y nos vemos en otro capítulo de Comperas y Finanzas. Muchas gracias.